Mi gente, ¿será que Meisho M9 podría hacerle competencia a una Babyliss, a una clásica Babyliss? Que ya saben que las Babyliss son una de las mejores streamers que hay, de las mejores streamers que existe. Pues la verdad que esto no lo digo yo, esto es comprobado por mundialmente, ¿no? Por muchos barberos que la tienen como que fuera la mejor que hay, ¿ok? Para mí no es la mejor, lamentablemente. A mí no me gusta la ergonomía, por ejemplo, no me gusta el ruido. La marcación que tienen las Babyliss es buena para limpiar, está bien también, pero hay cosas que a mí no me gustan y una de esas son la ergonomía y el ruido. Por ejemplo, años atrás yo tenía una de estas, la vendí exactamente solo por el ruido y ahora tuve que conseguir una simplemente por estar probando las cuchillas con otras máquinas que llegaban de China. Ahora tenemos la Meisho M9, una de las marcas mejores que hay de China. Pues la verdad que la maquinita responde al trabajo que se le da, pero si la ponemos en comparación con una Babyliss, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería mejor? Estamos hablando que los precios aquí están rondando a 80, 85 por ahí más o menos, y una Babyliss mínimo aquí en Italia o en Europa mínimo son 150 euros, aún hablando de la versión vieja, o sea, de esta, ni siquiera de las nuevas, de esas que tienen la batería por ahí que se le cambia y todo eso. Pues no, estamos hablando de las versiones anteriores. Digamos que en ergonomía ustedes mismos pueden ver y pueden juzgar, ¿ok? La Babyliss es un cilindro prácticamente, o sea, la forma es esa, vean cómo es. Okay. Esa es la forma, o sea, no hay donde colocar los dedos ni nada. Por parte de la Meisho tiene para colocar el dedo aquí y el dedo acá. Ok, pues son detalles que al momento de los desarrolladores, al momento de hacer una nueva máquina, pues están pensando cuál es la mejor ergonomía para el trabajador, ¿no? En este caso, pues está muy bien pensado para apoyar el dedo aquí y también aquí. Ok, materiales de construcción aquí son muy buenos en ambas máquinas. Los materiales son muy buenos. Yo ya no tengo mucho que explicar de lo que son los materiales de Meisho, pues para mí son uno de los mejores, de las mejores marcas que hay en cuanto a construcción de sus productos. Babyliss son buenos para que es el metal, o sea, es metal, siempre metal, pero vean, esta máquina no es que tiene mucho tiempo y vean cómo va. Vean cómo van los colores. A esto me refiero yo cuando digo los colores Babyliss. Son colores que se salen fácilmente, que no perjudican nada al funcionamiento, pero estéticamente parece que tuvieras ya una máquina vieja en tu estación. Sin embargo, es una máquina que ni siquiera tiene un año. Y pues Meisho, yo tengo las Meisho M10, M11 que ya mismo van a tener 2 años y la verdad que aún así permanecen, no como el primer día que llegaron, pero están bien, se conservan bien. Pequeños detalles, por ejemplo aquí en la Babyliss, esto y Meisho también, ya saben, clásico. Ok, son simplemente detalles. No les voy a hablar aquí de la batería, pues en este momento ni siquiera me acuerdo de cuánto dura cada una de la batería. Los watts de potencia en la Babyliss no sé si especifica aquí, pero aquí sí, y aquí hay 10. Ok, si es que me acuerdo de la Babyliss se los dejaré, si no es porque no tiene especificaciones la Babyliss como tal. Hablar de los RPM, aquí hay algo muy diferente, pero aquí tenemos un motor normal, un motor rotativo normal, y acá tenemos un motor sin escobilla por parte de Babyliss. Y pues la diferencia se siente, no, la verdad que no se siente, porque de todas maneras aquí los watts de potencia que tiene hacen ir el motor pues muy bien, le dan ese empuje que necesita, ¿no? Escuchen. Babyliss. La verdad que la Babyliss siempre ha tenido eso de que son demasiado ruidosas. Yo no sé si las versiones nuevas habrán calmado ese ruido. Y digo Babyliss porque de todas maneras las Kemei de motor sin escobilla, las BGR de motor sin escobilla, son máquinas que son silenciosas por cuanto tengan el motor sin escobilla. Yo creo que lo que hace este ruido es la cuchilla. Colocándole la cuchilla a cualquiera de las demás se vuelve ruidosa. Yo creo que son... Digo, esa es mi idea, la cuchilla. Ok, en cuanto como escucharon, parece que fuera más fuerte la Babyliss, pero créanme que al momento de trabajar se siente más fuerte esta, no que la Babyliss no.
pero también, como siempre digo, si vas acompañado de unas buenas cuchillas, el motor pues va a ir de la mano muy bien. Cuchillas y motor van de la mano si las dos funcionan muy bien. Y en cuanto a las cuchillas, hay diferencias también. Vean que la cuchilla de la Babyliss es completamente plana, ok, y la Meisho tiene estos pequeños rieles aquí. Ok, ahí espero que se vea mejor, para resbalar un poco mejor en la piel, más suave, para que no se caliente, para que si hay sudor vaya y resbale normal. En cuanto a filo de la cuchilla, ahora, si hacía yo la comparación de una M11, digamos, ¿no? Una Meisho M11, una Meisho M6, sí, la Babyliss era muy superior a una Meisho. Para marcación, para limpiar, las Meisho son buenas, son recontra buenas para limpiar. Aún así, la Babyliss era superior, que también el precio ya se doblaba como 3-4 veces. Acá con esta pues hay una pelea bastante fuerte, porque para marcar las dos marcan muy bien, para limpiar las dos limpian muy bien. Inclusive la Meisho marca aunque si el cabello esté un poquito largo, igual lo agarra. La Babyliss, cuando nota cabellitos un poquito largos, como que el cabello solo lo va empujando. No sé si las cuchillas van perdiendo el filo, no lo sé, pero la Meisho lo agarra el cabello, sea cual sea el tamaño que esté. Con eso no quiero decir que la Babyliss sea inferior a la Meisho, no. Simplemente les estoy dando los detalles. Pero eso es para que vean lo que les trato de decir, ¿no? Que la Meisho hoy en día están para dar la batalla. Esta da la batalla. Voy a probar a poner esta cuchilla en la Meisho M11 para saber si alguien se quiere comprar el combo, que yo siempre lo recomiendo a alguien que va a iniciar, alguien que quiere algo barato, completo, las Meisho M10 y M11 en esa versión que tienen ahí un poco como diabólica, algo así, pues para saber si valen la pena o no, si la cuchilla funciona igual con poniéndola en una Meisho M11. Y obviamente eso lo haré pues y les hablaré específicamente de ese combo. La compatibilidad que tienen estas cuchillas, las Meisho son con cuchillas Handy, y Babyliss pues no necesitas compatibilidad. La verdad es que las cuchillas Babyliss pues son buenas de por sí. Si algo tiene Babyliss, por ejemplo esta máquina, si algo tiene es la cuchilla, ¿no? Así que yo creo que cuesta mucho más lo que es la cuchilla que el propio motor. En cuanto ya hemos visto que los motores sin escobillas están pues muy baratos en AliExpress, pero una cuchilla fácilmente no se encuentra. Si el motor puedes tener la potencia que quieras, si no tiene buena cuchilla, créanme que la máquina no va para ningún lado. La cuchilla es el valor que se le da a la máquina, ¿no? Independientemente del motor. Ya hemos visto, por ejemplo, máquinas de pues, hasta 8000 revoluciones, pero si la cuchilla no es buena, mi gente, no hay mucho que recomendar. En cuanto a la Meisho, antes sí yo quería buscar cuchillas Andes para colocar aquí en esta Meisho, ya que había la compatibilidad, pero ya que tengo estas cuchillas GTX, la verdad que pues, estoy muy bien y me pienso comprar otras más. Estoy esperando que se pongan disponibles. La versión que es un poquito más pequeña que esta, pues estoy esperando que la pongan disponible sola. De todas maneras, mi gente, si alguien hoy en día quiere comprarse una máquina muy buena, un trimmer muy bueno, que no sea de una marca de estas caras, ¿no? Mejor, o sea, tengo que decirlo, son caras. Babyliss, igual Andis, Stylecraft, Gamma, están sacando cosas pues que por los precios están bien, ¿no? En el mercado americano, de Norteamérica, Estados Unidos, me refiero que se lo pueden permitir, pero en el resto de Sudamérica quizás pues vendría a salir demasiado caro un trimmer como esto, ¿no? O sea, tendrías que reunir un mes, 2 meses para recién poder comprar e invertir en un trimmer como esto. Sin embargo, lo puedes hacer acá directamente, o sea, ya es algo que cuesta menos y no hay cosas inferiores respecto a una Babyliss. Este trimmer es mejor que una Gamma Heater, este trimmer es mejor que no que esta Babyliss, pero sí está ahí y el precio digamos que es la mitad.
Así que pues mi gente, no tengo nada más que decir, es 100% recomendable el Meisho M9. Ahora tiene unas cuchillas muy buenas, están que cortan mucho, la verdad, la puedes regular al cero que tú quieras, no hay problema. Obviamente, no hay problema para regularla, pero sí tienes que tener mucha atención porque puede llegar a lastimar. Esto si sobrepasas la línea que hay. Y Babyliss, pues Babyliss, esto ya es recomendado por el marketing que le han hecho a esta máquina, potencia que ha llegado a ser, ¿no? Un trimmer que ha llegado a muchísimos países con una perspectiva muy buena. La verdad que el trimmer no es malo como tal, pues simplemente esto ya es cuestión de gusto. En mi caso, ahorita como ahorita, yo prefiero el Meisho que el Babyliss. Entonces, solamente para mí, nada más. De todas maneras, yo soy uno que usa un trimmer para limpiar y uno para marcar. Que lo puedo hacer todo con uno, pero esto es preferencia mía. Eso es mi forma de trabajar, nada más. También lo podría hacer tranquilamente todo con el Babyliss, pero ya estamos hablando aquí la diferencia de precio, ¿entienden? 80 euros con 150, pues hay una diferencia, ¿no? 70 euros se sienten, ¿no? Y con 70 euros me podría comprar un par de cosas más en AliExpress. Eso es todo, mi gente. Como ya saben, como siempre, dejen su buen like, un buen comentario y nos vemos en otro video.